Ciega y empujada desde una montaña por su propia madrastra, Guadalupe vivió cosas que jamás imaginó en su corta vida. Pero cuando todo parecía haber terminado, algo sucedió. Algo inexplicable. Escribe en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo y deja tu me gusta ahora, porque esta historia te tocará profundamente el corazón. El pueblo despertó antes del amanecer ese día, no por rutina, sino con el desesperado sonido de la campana que rompió el silencio de la madrugada. El granero de don Ernesto estaba en llamas, iluminando las sencillas casas a su alrededor con un resplandor aterrador. La gente salió corriendo, algunos todavía descalzos, otros rezando en voz baja, mientras el fuego consumía la leña seca. Entre gritos y golpes, una voz se alzó pidiendo ayuda. ¡Guadalupe!, gritó don Ernesto atrapado dentro. Al oír el nombre de su padre, Guadalupe no pensó, no dudó, no pidió permiso. Corrió hacia el humo como si no existiera nada más en ese mundo aparte de él. Un vecino intentó agarrarla del brazo. «¡Niña, no entres ahí!», gritó. Pero Guadalupe se liberó, guiada solo por el amor y la desesperación. El humo le picaba en los ojos, el aire le quemaba los pulmones y cada paso parecía más pesado que el anterior. «¡Padre, estoy aquí!», gritó, tanteando las paredes, sintiendo que el calor se intensificaba. Cuando por fin lo encontró, ya era demasiado tarde. Don Ernesto yacía allí, débil, respirando con dificultad. «Sal, hija mía», murmuró, intentando empujarla. Guadalupe intentó sacarlo, pero sus fuerzas no fueron suficientes. El techo crujió con fuerza y en ese instante todo se volvió confuso. Los vecinos lograron llegar a tiempo, sacando su cuerpo inconsciente del cobertizo segundos antes de que parte de la estructura se derrumbara. El fuego seguía rugiendo, indiferente a los gritos. Don Ernesto no salió. Todo el pueblo observó con impotencia cómo las llamas consumían al hombre sencillo y trabajador. Guadalupe despertó horas después, tendida en el suelo de la casa de un vecino, con la garganta ardiendo y la cabeza palpitante. «¿Dónde está mi padre?», preguntó débilmente. El silencio que siguió respondió antes de que pudiera pronunciar palabra alguna. En los días siguientes, la casa parecía demasiado vacía. Cada rincón albergaba la presencia de don Ernesto, cada objeto recordaba su voz serena y sus manos firmes. Guadalupe lloraba en silencio, llamando a su padre durante la noche, pero algo seguía mal. Poco a poco se dio cuenta de que la luz había desaparecido. No importaba si era de día o de noche, todo seguía igual. «¿Por qué está oscuro?», preguntó una mañana. Llamaron urgentemente a un médico del pueblo vecino. Tras examinarla detenidamente, bajó la vista antes de hablar. «El humo le ha afectado gravemente los ojos. Ya no puede ver». La noticia la golpeó como un peso insoportable. Guadalupe intentó abrir los ojos con fuerza, como si eso fuera suficiente para devolverle el mundo. «¿Volveré a ver?», insistió. Nadie respondió. De inmediato, el silencio era más cruel que cualquier palabra. La pérdida de su padre aún era reciente y ahora se le sumaba una oscuridad permanente. Guadalupe sentía miedo, confusión y una profunda soledad. Dios parecía lejano y el futuro incierto. Fue en ese vacío que otra presencia comenzó a formarse a su alrededor, discreta, observando cada detalle. Mientras el pueblo lloraba la tragedia y ofrecía ayuda, alguien empezó a ver una oportunidad en ese dolor. La oscuridad que cubría los ojos de Guadalupe no era solo física. Sin que la niña lo supiera, ese fuego no se lo había llevado todo. También había despertado algo peligroso en el corazón de quien ahora se acercaba en silencio, fingiendo cariño, mientras alimentaba intenciones que aún permanecían ocultas.
Clara, la madrastra, comenzó a frecuentar la casa con más frecuencia después del funeral. Su voz era dulce, sus palabras sonaban llenas de compasión. «No estás sola, hija mía», decía, sosteniendo las manos de Guadalupe. Pero el tacto era frío, y la mirada, cuando nadie la observaba, permanecía distante. Guadalupe, sin ver, confiaba solo en el sonido de la voz y creía en ese aparente cariño. El pueblo vio en Clara a una mujer fuerte, lista para asumir responsabilidades. Nadie percibió lo que se movía detrás de esa postura. Mientras Guadalupe intentaba reaprender a vivir en la oscuridad, alguien a su lado comenzó a calcular cada paso, esperando el momento oportuno para actuar, y así, entre el dolor, la fe silenciosa y la dependencia forzada, la historia apenas comenzaba a tomar un rumbo aún invisible para quienes los rodeaban. Con la ausencia definitiva de don Ernesto, la casa se sumió en un silencio denso. No era solo la ausencia de ruido, sino el peso invisible de su ausencia. Guadalupe, aún recuperándose de quemaduras leves y de la repentina oscuridad, se volvió totalmente dependiente de la presencia de Clara. La madrastra, que hasta entonces había sido solo una discreta sombra en la vida de la niña. Con la muerte de su padre, él se convirtió en el único adulto al que podía recurrir. Y eso fue precisamente lo que llevó a Clara a asumir un nuevo rol, el de cuidadora. Al menos, eso era lo que todos pensaban. Frente a sus vecinos, Clara se mostraba servicial y protectora, siempre con un pañuelo al hombro y una expresión de noble cansancio. La pobre Guadalupe perdió a su padre y la vista, pero hago lo que puedo, decía con la voz entrecortada cuando alguien le preguntaba cómo estaban las cosas. Era común verla en la puerta principal, charlando con los vecinos, de la mano de Guadalupe, ayudándola a incorporarse, dándole de comer a cucharadas, siempre al alcance de las miradas curiosas. Pero en cuanto se cerraba la verja y la mirada del mundo se volvía hacia otro lado, Clara cambiaba. Dentro de la casa el ambiente era diferente. Los pasos se volvieron pesados, las palabras cortantes. A Clara le irritaba el sonido del bastón de Guadalupe golpeando las paredes, poniendo los ojos en blanco, cuando pedía ayuda para vestirse o alcanzar algo. «Tienes que dejar de depender tanto. Es hora de que empieces a valerte por ti misma», decía secamente, como si Guadalupe hubiera elegido la ceguera. Guadalupe, insegura, aún intentaba mantener un tono amable. «Lo siento, Clara, solo buscaba el vaso». Y Clara replicó con frialdad: «Entonces, la próxima vez, mira con cuidado». Era como si su paciencia fuera una máscara que solo se le quedaba puesta cuando había testigos. Guadalupe, aunque no podía ver, lo sentía. El peso de las palabras, los silencios ásperos, los movimientos bruscos al servirle la comida, el olor a desprecio que flotaba en el aire, incluso cuando Clara decía que la cuidaba. Aún así, la niña, frágil y desorientada, intentaba creer que solo era dolor. «Quizás ella también esté sufriendo», se susurró, buscando excusas para lo que ya empezaba a doler más que la pérdida de su padre. Y por la noche, en su rincón, con la mirada inútil fija en el techo oscuro, rezaba en voz baja: «Dios, no me dejes sola. Si aún me oyes, por favor, enséñame qué hacer». Clara, por su parte, empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Decía que necesitaba ocuparse de sus asuntos, ir al mercado, a la notaría, a la iglesia. Pero la verdad era otra. La ausencia de don Ernesto la inquietaba, no por el dolor, sino por lo que había dejado atrás. Un día, rebuscando entre papeles viejos en el fondo de un baúl, encontró documentos que hablaban de una herencia olvidada, tierras, una pequeña cantidad de dinero ahorrado y algunos derechos acumulados. Al ver el nombre de Guadalupe como beneficiaria directa, algo cambió en su expresión.
En silencio, dobló los papeles, metió todo en una carpeta y la guardó bajo llave en su armario. No le dijo ni una palabra a Guadalupe. Esa noche, mientras servía la cena, Clara observó a Guadalupe comer despacio, tanteando los cubiertos, intentando no dejar caer nada. Sus ojos, aunque cerrados al mundo, reflejaban una serenidad inquietante. Y allí, en la esquina de la mesa, Clara apretó los dedos contra el paño de cocina y pensó, sin culpa, todo lo que tiene debería ser mío. La idea aún era vaga, pero algo comenzaba a tomar forma en su interior. No era solo envidia, era una necesidad disfrazada de derecho. No sabe qué hacer con todo esto. Es ciega, es débil, es pequeña, y yo estoy aquí, murmuró para sí misma. Al día siguiente, frente al pueblo, retomó su papel con perfección. Guadalupe es fuerte, gracias a Dios, pero confieso que ha sido difícil, sola con todo, y los vecinos negaron con la cabeza, llenos de lástima. Nadie vio lo que sucedía tras la puerta. Nadie vio cómo Clara empezaba a gestar un plan tan cruel como silencioso. No todo cariño es amor. A veces es solo una farsa para ocultar peores intenciones, y en esa casa, con las cortinas cerradas y los corazones en silencio, algo oscuro comenzaba a gestarse. Las noches se volvían cada vez más silenciosas en la casa donde antes se oía la voz de don Ernesto leyendo a los pies de la cama o tocando su vieja guitarra mientras Guadalupe dormía. Ahora solo quedaba la sombra de una triste rutina, marcada por el lento golpeteo de su bastón contra los muebles y los suspiros apagados de la niña ciega, que intentaba encontrar su lugar en un mundo que ya no reconocía. Clara, que antes parecía simplemente impaciente, se volvía más distante, más fría, como si cada gesto de Guadalupe fuera un inquietante recordatorio de algo que quería olvidar o borrar. Una mañana, mientras limpiaba uno de los armarios de la antigua habitación de Ernesto, Clara se topó con una caja de madera cubierta con un paño polvoriento. Al abrirla, encontró documentos antiguos, sellados y sellados con letra firme. Empezó a hojearlos con indiferencia hasta que un párrafo subrayado le llamó la atención. Eran los documentos de la herencia de Ernesto. Lo había registrado todo: la casita, un terreno a las afueras del pueblo, una modesta suma guardada en el banco del pueblo vecino y, lo más importante, la designación de Guadalupe como única heredera. Clara leyó y releyó ese pasaje. Frunció el ceño, apretó los labios y luego fijó la mirada en la cláusula final. En caso de ausencia definitiva de herederos directos, los bienes pasan íntegramente al cónyuge legal. Permaneció en silencio durante largos minutos. Su expresión de aburrimiento se transformó en algo más profundo. Levantó la vista y por un instante permaneció inmóvil, como si escuchara un pensamiento nuevo y peligroso. Cerró los papeles con calma, los escondió en el fondo del baúl y cerró todo con la llave que siempre llevaba atada a la cintura. Más tarde esa misma noche, mientras Guadalupe comía en silencio, Clara la observaba. Los ojos de la niña, aunque carentes de luz, permanecían tiernos. —¿Estás bien? —preguntó Clara con un tono inusualmente dulce. Guadalupe sonrió levemente. —Estoy intentando acostumbrarme a la oscuridad. A veces todavía veo a mi padre en sueños. Clara la miró fijamente unos 5 segundos más y luego apartó la mirada. Se levantó, recogió los platos y fue al fregadero. Sus manos, aunque tranquilas, aferraban los cubiertos con demasiada fuerza. A la mañana siguiente fue al pueblo. Dijo que necesitaba consultar con un abogado sobre los documentos antiguos que había encontrado, cosas del difunto Ernesto, como le comentó casualmente a un vecino. En el registro civil obtuvo confirmación de lo que ya había leído. Sí, todo estaba a nombre de Guadalupe. Sí, seguía siendo menor de edad.
Y sí, Clara solo heredaría algo si no había herederos vivos. Era como una semilla oscura plantada en lo más profundo de su corazón. No dijo ni una palabra al regresar. Simplemente caminó hacia la habitación, volvió a mirar a Guadalupe dormida y pensó, si desapareciera, nada cambiaría. Ni siquiera vería lo que la afecta, y nadie sospecharía de mí. Los días siguientes estuvieron llenos de largos silencios y miradas disimuladas. Clara volvió a fingir entusiasmo frente al pueblo, alabando la fuerza de Guadalupe, diciendo que tenía un espíritu especial. Pero cuando estaban solos, él dejaba platos fríos en la mesa y cerraba las ventanas para que Guadalupe no oyera los ruidos de la calle. Guadalupe empezó a notar la distancia. «Clara, ¿estás bien?», preguntó una noche mientras palpaba la manta sobre sus rodillas. «Claro», respondió ella con una leve risa, pero con los ojos vidriosos. Estaba pensando, tal vez deberíamos salir un poco de la rutina. Respirar aire fresco. ¿Qué tal un viaje a la montaña el fin de semana? Guadalupe dudó un momento. Esta propuesta parecía diferente. Clara nunca parecía dispuesta a hacer algo tan considerado, pero al mismo tiempo su corazón anhelaba cualquier contacto con el mundo exterior. Sería bueno volver a sentir el viento, susurró. Clara le devolvió la sonrisa, pero por dentro esa sonrisa era diferente. Una que ocultaba un cálculo, una que selló la decisión. A veces, quienes menos hablan son los que más observan. Y en el silencio entre las paredes de aquella casa ya se había tomado una decisión cruel. El desprecio de Clara, antes disimulado, ahora se transformaba en codicia. Y lo que parecía un simple paseo era, de hecho, el primer paso de un plan cuidadosamente orquestado. Un plan que exigía que Guadalupe dejara de existir, o, al menos, que todos lo creyeran. El día elegido llegó con un cielo despejado y el canto de los pájaros resonando en las montañas sobre el pueblo. Clara entró en la habitación de 1900. Guadalupe más temprano de lo habitual, con una voz dulce y dulce, un tono que no había oído en mucho tiempo. Hoy hace un tiempo precioso. Pensé que podríamos salir un rato, subir a la montaña, ¿recuerdas? El aire fresco te sentará bien. Guadalupe se recostó en la cama, sorprendida por la sugerencia. ¿A la montaña?, repitió con un toque de timidez en la voz. Mi padre solía llevarme allí cuando era pequeña. Clara sonrió, sosteniendo la manta en sus manos. Entonces es el lugar perfecto para recordar buenos momentos. Lo preparó todo con una precisión casi teatral. Tomó una manta gruesa, 2 piezas de fruta, una cantimplora con agua y una cesta ligera con pan y queso. Con sumo cuidado, acomodó la silla de ruedas y ayudó a Guadalupe a sentarse. Afuera, algunos vecinos la saludaron, sorprendidos. ¿La lleva a ver el campo, doña Clara?, preguntó una mujer. Sí, necesita respirar aire fresco, un poco de paz, respondió sonriendo. El camino era estrecho y sinuoso, bordeado de piedras y arbustos secos. Clara empujaba la silla en silencio, concentrada. El sendero requería esfuerzo, pero parecía decidida, casi impulsada por algo que la quemaba por dentro. Guadalupe sentía el viento en la cara y los olores de la vegetación, y se aferró a esas sensaciones con todo su corazón. Clara, ¿puedo hacerte una pregunta?, dijo Guadalupe rompiendo el silencio. Claro, respondió su madrastra sin apartar la vista del camino. ¿Por qué eres tan amable conmigo hoy? Pareces otra persona. Clara soltó una risa suave y apagada. Quizás acabo de darme cuenta de que mereces más de lo que te di. La respuesta quedó flotando en el aire como una hoja suelta. Guadalupe, incluso sin verla, percibió algo extraño en ese tono, pero eligió creer en el bien. Eso decía siempre su padre. Confía en el bien incluso cuando se esconde.
El viento arreció al llegar a la cima. Era un lugar alto, con vistas a todo el pueblo en días despejados, pero no para Guadalupe. Para ella, todo era silencio y frío, pero había paz en ese aire enrarecido. «Es más alto aquí de lo que recordaba», susurró. Clara detuvo su silla cerca del borde. «¿Quieres sentir el viento en la cara?», preguntó con una voz casi dulce. «Sí, por favor». Guadalupe se inclinó ligeramente sintiendo la brisa en la piel. Sonrió. «Gracias por traerme». Clara observaba en silencio. Tenía la mirada fija en el horizonte, pero su mente estaba en otra parte. Respiró hondo. El momento había llegado. Lo que llevaba días ensayando, lo que no podía sacarse de la cabeza desde que leyó los documentos de la herencia. Y allí estaba, con todo a su favor. Soledad, silencio, altitud y una verdad incómoda que nadie jamás sabría. Era el punto más alto del pueblo, el lugar donde tantos acudían a rezar o reflexionar. Pero para Clara era el escenario ideal para terminar lo que había comenzado en silencio, cuando sembró la semilla de la codicia en su propio corazón. Se apartó de la silla y miró a Guadalupe como si observara una pieza a punto de ser retirada del tablero. La brisa alborotó el cabello de Guadalupe, quien seguía sonriendo, ajena a la intención oculta a su lado. «Clara, ¿está todo bien?», preguntó al notar el repentino silencio. La madrastra dudó. Respiró hondo otra vez. El sonido de las ramas se mezcló con los latidos de su corazón, y por un instante Clara pareció temblar. Pero fijó la mirada rápidamente, aferrándose con fuerza al reposabrazos de la silla. Un paso atrás, luego otro adelante. Ese momento había llegado, y el peso de una decisión silenciosa a punto de tomarse resonó allí, entre las piedras, el viento y los ojos cerrados de una chica que confiaba demasiado. Era el punto más alto del pueblo, y, para Clara, sería el fin de un problema. El viento seguía soplando con fuerza cuando Clara tomó su decisión final. No hubo advertencia, ni una palabra de despedida, ni siquiera una última mirada a sus ojos. Con manos firmes, endurecidas por la convicción que ella misma había forjado, en su corazón, Clara empujó la silla con fuerza. El sonido metálico resonó un segundo, seguido de un silencio brutal. Guadalupe sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies antes de comprender lo que estaba sucediendo. «¡Clara!», gritó, intentando instintivamente aferrarse a algo que ya no existía. Guadalupe salió despedida hacia adelante, rodando sin control por la empinada pendiente. La caída fue violenta. Guadalupe se estrelló contra rocas, ramas y raíces, sintiendo un dolor agudo que le perforaba el cuerpo frágil. El aire se le escapaba de los pulmones con cada impacto y su voz se perdía entre gritos apagados. La silla se hizo añicos en el camino mientras ella continuaba sola, entregada a la fuerza de la gravedad y al destino que le había sido impuesto. En pocos segundos, su cuerpo llegó a la orilla del río que serpenteaba bajo la montaña. El agua helada la envolvió por completo, robándole la poca conciencia que le quedaba. La corriente la arrastró, llevándola como si fuera un trozo de madera suelto. Allí arriba, Clara permaneció inmóvil unos instantes. El corazón le latía con fuerza, pero no había arrepentimiento en sus ojos, solo un extraño vacío mezclado con alivio. Sin acercarse al borde, giró lentamente y comenzó a descender por el sendero de regreso, controlando su respiración, ensayando el rostro que mostraría al pueblo. Pensó en las palabras adecuadas, el tono de voz, las lágrimas necesarias. Cada paso estaba calculado, cada gesto practicado en silencio. Para ella, Guadalupe ya no existía. Al llegar al pueblo, Clara corrió a la plaza principal, con los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas. «Está perdida», dijo la primera persona que se encontró.
Me distraje un momento, y cuando miré, Guadalupe ya no estaba conmigo. La noticia corrió como la pólvora. Los vecinos se acercaron, algunos agarrándose el pecho, otros meneando la cabeza con incredulidad. «¿Cómo puede estar perdida?», preguntó un hombre mayor. Clara se llevó las manos a la cara. «Los senderos allá arriba son confusos. La llamé, grité, pero no respondió». Pronto se formó un pequeño grupo, se encendieron faroles y se gritaron nombres al viento. «¡Guadalupe!», gritaban caminando por los senderos cercanos. Clara observaba todo desde lejos, manteniendo el papel de una mujer desesperada. «Todo es culpa mía», repetía, entre sollozos bien ensayados. Algunas mujeres intentaron consolarla. «Hiciste lo que pudiste», decían. «Dios lo sabe todo». Clara simplemente asintió, secándose las lágrimas que no le salían del corazón. La búsqueda continuó hasta el anochecer, pero nadie encontró rastro de la niña, ninguna respuesta, ningún sonido, ningún rastro claro. El río abajo seguía su curso silencioso, ocultando lo que había recibido. Poco a poco, el agotamiento se apoderó de todos. Un vecino suspiró profundamente. Quizás se calló. El silencio que siguió fue denso. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Dos mujeres del pueblo llevaron a Clara de vuelta a casa. «Necesitas descansar», le dijeron. «Seguiremos buscando mañana». Entró, se sentó en la misma silla donde solía sentarse Guadalupe y se llevó las manos a la cara una vez más. Sola, dejó escapar un largo suspiro. No era llanto, era una liberación. En ese momento creyó que todo había terminado. La herencia, el problema, el obstáculo, todo se había resuelto de golpe. En el pueblo, las puertas cerraron temprano esa noche. Algunos rezaron en silencio, otros lloraron por Guadalupe, quien ya había perdido a su padre y ahora parecía haberse tragado la montaña. «Pobrecita», murmuraban, «tan sufriendo». Nadie sospechó nada, nadie lo cuestionó. La versión de Clara parecía demasiado convincente para ser refutada. Pero lo que nadie sabía era que, lejos de la mirada del pueblo y del control humano, algo seguía gestándose. El río, que parecía seguir su curso indiferente, se había convertido en testigo silencioso de una profunda injusticia. Y aunque todos creían que la caída marcaba el fin de una vida, el destino empezó a actuar de otra manera, porque no todas las caídas terminan en muerte. A veces es el comienzo de algo más grande. El agua ya no corría con la misma fuerza. El río aminoró su furia a medida que la noche se desvanecía en el horizonte. Entre ramas, hojas y piedras mojadas, un cuerpo yacía inmóvil en la orilla fangosa. Era Guadalupe, sucia, con la piel fría y el rostro cubierto de pequeños arañazos. Tenía los labios pálidos y el cabello se le pegaba al rostro como raíces que intentaban mantenerla anclada a la tierra. Pero a pesar de su estado de letargo, su corazón seguía latiendo. Débil, pero vivo. El tiempo se había distorsionado. No podía distinguir si habían pasado minutos u horas, solo que estaba allí, viva, aunque estuviera al borde de todo. Una ligera brisa rozó su piel, a diferencia del viento cortante de la montaña. Era un aire cálido, casi sagrado. Lentamente, entre el dolor en su cuerpo y la confusión en su mente, sintió algo. Primero un olor. No era el olor del bosque ni del lodo. Era como arcilla fresca recién humedecida por la lluvia, un aroma ancestral que le traía algo familiar. Luego llegó el tacto. Manos. Pero no cualquier tacto. Eran manos firmes pero suaves que se posaron delicadamente sobre sus ojos aún cerrados. Guadalupe no se movió. Sintió una paz repentina, como si ese tacto supiera exactamente qué hacer. Unas manos extendieron una sustancia fría y espesa sobre sus ojos.
barro. Pero no era un barro cualquiera, era una mezcla de tierra y agua que parecía estar cargada deliberadamente. ¿Quién anda ahí?, susurró con dificultad, casi sin voz. No hubo respuesta inmediata, pero entonces la oyó. Una voz, profunda, tranquila, serena, como el sonido de un río fluyendo en su pecho. Confía, solo abre los ojos. Ella se estremeció. La voz no le provocó miedo, al contrario, fue como si la envolviera en una presencia invisible, pero poderosa. Yo no puedo, dijo con los ojos cerrados y el cuerpo temblando. Tú puedes, has sufrido demasiado, ahora es tiempo de ver. Esas palabras resonaron en su alma, y con respiración entrecortada, Guadalupe lo intentó. Primero, contrajo ligeramente los músculos de los párpados. Luego, con esfuerzo, empezó a abrir los ojos. Un rayo de luz atravesó su oscuridad como un rayo silencioso. Las formas eran borrosas, difusas, confusas, pero estaban allí. Puntos de color, contornos de árboles, la silueta de las nubes. Parpadeó varias veces, sobresaltada. La claridad del mundo parecía asaltarla y al mismo tiempo prometerle algo nuevo. «¿Estoy viendo?», susurró para sí misma, incrédula. A su lado, de pie, había un hombre. Su presencia era firme, pero ligera, como si el suelo apenas le sostuviera los pies. Su cabello era largo, blanco como el algodón mojado, y caía sobre sus hombros con una suavidad que desafiaba el tiempo. Su barba era del mismo color, bien cuidada, y su piel tenía un brillo que no era el de la luz del sol, sino algo más profundo. Guadalupe intentó enfocarlo, aún sin tener claridad del todo. ¿Quién eres?», preguntó con voz débil. El hombre se limitó a sonreír. Una sonrisa que lo decía todo sin decir nada. No respondió con palabras, solo le puso una mano en el hombro, apretándola suavemente, en un gesto de confirmación. «¿Me salvaste?», insistió, intentando comprender. El hombre se agachó a su lado, la miró a los ojos un instante y con un gesto lento le indicó que se levantara. Pero antes de que pudiera siquiera mover el brazo, empezó a alejarse. Guadalupe parpadeó confundida. «Espera, por favor, no te vayas». El hombre caminó unos pasos hacia la niebla que se alzaba entre los árboles cercanos. La luz tras él parecía seguir sus pasos. Y entonces, sin sonido, sin viento, sin transición, desapareció, como si nunca hubiera estado allí, como si hubiera venido solo por ese momento. Intentó levantarse, aún le dolía el cuerpo, pero no el alma. Algo la quemaba en su interior, pero no era fiebre, era certeza. No lo había soñado, no lo había imaginado, era real, lo sabía. Aún sentía el roce en la piel, e incluso sin saber el nombre del hombre, estaba segura de que ya no estaba sola. Dios había enviado a alguien, no un médico ni un aldeano, alguien más allá de la comprensión humana, y por alguna razón que aún no entendía, había sobrevivido. Y ahora podía ver. La luz de la mañana apenas comenzaba a atravesar las nubes cuando Guadalupe, aún tumbada en la orilla del río, intentó moverse. Le dolía el cuerpo, le pesaban los músculos como si cada parte cargara con el peso del mundo. La cabeza le palpitaba y el lodo seco en la piel le dejaba una sensación áspera e incómoda. Pero lo que más la asustaba era el vacío en el pecho. No sabía dónde estaba ni cómo había sobrevivido. Intentó levantarse con esfuerzo, apoyándose en el lodo frío con los brazos. Solo logró sentarse un breve instante antes de que todo le diera vueltas en la cabeza. La imagen del hombre de pelo blanco iba y venía como el recuerdo de un sueño. Murmuró algo débilmente y entonces todo volvió a oscurecerse. Más adelante, dos pescadores caminaban por la orilla del río. Tomás, un hombre de manos callosas y pasos firmes, sostenía una caña improvisada.
Josefina, su esposa, llevaba una cesta de mimbre vacía. Vivían en una pequeña casa de madera a pocos minutos, en un rincón olvidado del pueblo. Salían temprano todos los días, siempre por los mismos senderos. Pero esa mañana algo los hizo cambiar de ruta. «Vamos por el sendero de la orilla», sugirió Josefina. «Anoche soñé con agua sucia y un niño llorando». Tomás no era de los que sueñan, y mucho menos valoran los sueños, pero algo en su voz lo hizo aceptar. Ella fue la primera en ver. Se detuvo de repente y señaló: «Tomás, ahí, hay alguien en el suelo». Corrió sin pensar. Al acercarse, vieron la frágil figura de Guadalupe, caída, sucia, mojada, con el rostro ladeado. «¿Está viva?», preguntó Josefina, arrodillada a su lado. Tomás le tocó el cuello, sintiendo un pulso débil pero firme. «Sí, respira despacio, pero está viva». Con cuidado, envolvieron a Guadalupe en el abrigo de lana de Josefina y la llevaron en brazos a su casa. No preguntaron nada. Simplemente comprendieron que allí había sufrimiento, y eso era suficiente. La casa era sencilla, una sola habitación, con una estufa de leña, una cama doble y un catre contra la pared. Josefina limpió las heridas de Guadalupe con paños calientes, mientras Tomás preparaba una infusión. «Necesita descansar y comer algo», dijo Josephine, cubriendo a Guadalupe con una manta gruesa. Pasaron horas antes de que despertara. Lo primero que vio fueron las tablas ásperas y oscuras del techo. Luego, el rostro de Josephine, surcado por arrugas firmes pero suaves. «Estás a salvo, hija mía. Tranquila. Se acabó». Guadalupe se llevó la mano a la cara, palpando lentamente, como si aún no pudiera creer que estuviera viva. ¿Dónde estoy?» Su voz salió débil, pero clara. «En nuestra casa. Te encontramos en el río. ¿Recuerdas lo que pasó?». Cerró los ojos y respiró hondo. Imágenes inconexas vinieron a su mente. El empujón, el viento, la caída, el barro en los ojos, el hombre que desapareció. Creo que me lanzaron desde allá arriba», dijo, sin el valor de decirlo con certeza. Josefina miró a Tomás, quien asintió en silencio. «No hace falta que nos lo digas ahora, solo descansa. Cuando quieras hablar, te escucharemos». En los días siguientes, Guadalupe recobró fuerzas. Josefina preparaba sopas sencillas y Tomás compresas con hojas de aloe vera. No le pedían nada más de lo necesario. La trataban como a una hija, con gestos pequeños pero firmes, llenos de una dignidad que no requería palabras. Poco a poco empezó a confiar en ellos. Sentada en un pequeño taburete cerca del fuego, relató lo que recordaba. Habló de su madrastra, de la falsa salida, del abismo, de la caída, de la voz que le pedía que abriera los ojos. Josefina escuchaba con las manos en el regazo, la mirada atenta. Al terminar se hizo el silencio. Tomás fue el primero en hablar. «Creemos en ti», Josefina añadió. «El mal se disfraza bien, pero Dios todo lo desenmascara a su debido tiempo». Guadalupe sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de alivio. Por primera vez, desde la muerte de su padre, sintió que estaba entre personas que la veían, no con los ojos, sino con el corazón. Allí, en esa pequeña casa escondida entre los arbustos y el río, encontró más que un refugio. Encontró cuidado, verdad, fe, y cuando todo parecía perdido, Dios enviaría silenciosamente a sus elegidos. ¿Has notado que la ayuda suele venir de donde menos la esperas? Quizás sea hora de reflexionar sobre a quién Él ya ha puesto en tu camino. En la modesta habitación donde ahora dormía, el tiempo parecía transcurrir de otra manera.
Las paredes de madera albergaban el calor de la estufa encendida y el respetuoso silencio de quienes no querían apresurar ningún milagro. Tomás y Josefina observaban discretamente la recuperación de Guadalupe con la atención de quienes manipulan algo sagrado. Era como si supieran, en el fondo, que esta niña no solo había sobrevivido a una tragedia, sino que había pasado por algo que pocos podrían comprender. Tras 3 días de descanso, Josefina decidió llamar a un médico del pueblo vecino, no por desconfianza, sino por preocupación. «Está mejorando, pero sus ojos... Hay algo ahí», le murmuró a Tomás mientras se lavaba, las manos en la palangana de barro. «Es como si pudiera ver, aunque no supiera si puede». El médico llegó montado en un burro viejo, con su desgastada mochila al hombro y un sombrero protegiéndole la cara del sol. Era conocido en la región más por su honestidad que por su habilidad. Se sentó junto a la cama, examinó a Guadalupe con una lámpara de aceite y le pidió que mantuviera la calma. «¿Sientes luz?», preguntó. Guadalupe, vacilante, asintió. «A veces veo sombras, formas». Retrocedió un poco, pensativo. Sus ojos no están muertos, están reaccionando, aunque lentamente. El trauma puede haber causado un bloqueo temporal, pero con cuidado, paciencia, tal vez vuelva a ver. Josefina se llevó la mano a la boca, sorprendida. Tomás simplemente cerró los ojos por un segundo, como si diera gracias en silencio. La noticia trajo una nueva esperanza. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de empezar de nuevo. Y para empezar de nuevo, Guadalupe tendría que aprender lo que parecía haber olvidado: confiar en su propio cuerpo. Josefina improvisó pequeños ejercicios con ella. «Siente la luz que entra por la ventana. Ahora intenta seguir el sonido de la tetera con la cabeza». Tomás, con paciencia, construyó una especie de sendero con piedras en el patio para que pudiera practicar sus pasos con más firmeza. Cada mañana era un reto, pero también una victoria. «Estás más recta hoy», decía Josefina. «¿Puedes distinguir el color de mi blusa?». Guadalupe entrecerraba los ojos, concentrándose. «Es claro, tal vez azul», y lo era. Con el tiempo, las sombras se convirtieron en contornos. Las formas adquirieron nombres. La luz dejó de ser solo un borrón y volvió a ser ventana, sol, hoguera. Hubo días difíciles, cuando el mareo regresó o el miedo a caer le paralizó las piernas. Pero en esos momentos, Josefina se sentó a su lado y le susurró: «Ya te caíste de un lugar muy alto y sobreviviste. Ahora, todo lo que viene después es cuesta arriba». Guadalupe escuchó en silencio, y esas palabras surtieron más efecto que cualquier medicina. No fue solo el cuerpo lo que sanó, fue algo más profundo. Por las tardes, se sentaba en el umbral de la puerta y observaba el mundo como si lo viera por primera vez. El verde de los árboles parecía más vibrante. El olor a tierra mojada le traía recuerdos de la infancia. Una vez, mientras Tomás limpiaba las redes de pesca, se acercó y le preguntó: «¿Por qué no preguntaste nada desde el principio?». Él la miró, limpiándose las manos con un paño. «Porque cuando encuentras a alguien herido en el río, lo último que importa es de dónde viene. Lo que importa es en qué se convertirá». Esas palabras resonaron en su interior, y ese día, mirándose en un trozo de espejo que Josefina le había regalado, ya no vio a la niña caída en el fondo del abismo. Vio a alguien que se reconstruía desde dentro. Porque aunque sus ojos volvían a la vida, la verdadera visión provenía de otra fuente, una que no se extingue ni por el miedo ni por la oscuridad,
Ya no temblaba al caminar, ya no se escondía de los recuerdos, ya no susurraba oraciones por miedo a no ser escuchada. Ahora sus pasos eran firmes, su voz transmitía verdad, y sus ojos, aunque no del todo curados, comenzaban a ver con la claridad más excepcional, la que nace de la fe. La niña que fue arrojada al abismo, ahora resurgió con ojos renovados. En la mañana en que el sol amaneció más fuerte de lo habitual, Guadalupe permaneció sentada junto al arroyo, con los pies descalzos, tocando el agua fría, la mirada fija en la corriente. Ya no necesitaba apoyo para caminar, ni vaciló ante las formas borrosas que surgían a su alrededor. La vida había regresado lentamente, como una brisa que entra por una ventana entreabierta. Pero incluso con su cuerpo recuperado y sus sentidos recuperados, había una inquietud silenciosa dentro de ella, una urgencia que le oprimía el pecho y no le daba respiro. Era como si su propia alma la llamara de vuelta al lugar donde todo había comenzado o terminado, el pueblo, el silencio de la verdad aún por decir, el rostro de la mujer que intentó arrebatársela del mundo. Guadalupe regresó a casa con el pelo húmedo y paso firme. Tomás notó algo en su mirada. «¿Tienes esa cara otra vez?», dijo poniendo leña en la estufa. «¿Qué cara?», preguntó ella sabiendo ya la respuesta. «La de quien ya lo ha decidido, pero aún quiere oír que no es necesario». Josefina, que cosía cerca de la ventana, levantó la vista, sin sorprenderse. «Vas a volver, ¿verdad?». Guadalupe se sentó mirando al suelo. «Necesito volver, no por mí, sino porque la mentira sigue viva allí, y la mentira alimenta otros dolores». Tomás retrocedió limpiándose las manos en el delantal. Había miedo genuino en sus ojos. «¿Estás segura, niña? El pueblo no es un lugar fácil para quienes guardan secretos, ni para quienes los sobreviven». Guadalupe respiró hondo. «Ya no hago las cosas por miedo, es por verdad, y la verdad necesita ser vista». Josefina se levantó y se acercó a ella. «Entonces iremos contigo, un paso atrás, si es necesario, pero contigo». Al día siguiente salieron temprano. Guadalupe vestía una túnica sencilla de color claro, regalo de Josefina. Llevaba el cabello recogido con una cinta de algodón. Sus ojos, aunque aún sensibles a la luz, conservaban la firmeza de quien ha aprendido a ver más allá de la superficie. Tomás caminaba delante, abriendo camino en el sendero. Josefina caminaba junto a la niña, como un escudo silencioso. Ninguno de los tres pronunció palabra durante la caminata. Cada paso era un recuerdo. Cada curva del camino le traía un sentimiento que Guadalupe intentaba controlar. Al acercarse a la entrada del pueblo, algunos vecinos ya estaban en sus puertas. El primero en verlos fue don Aurelio, el zapatero, quien dejó caer el molde de madera que sostenía. «¿Es ella?», murmuró, acercándose con los ojos muy abiertos. «¿Es Guadalupe?». En cuestión de minutos, otros empezaron a salir de sus casas, uno a uno, con expresiones entre el asombro y la duda. «Pero ella había desaparecido», dijo una mujer apretando su rosario. «Clara dijo que la niña se perdió en los senderos». Guadalupe siguió caminando con la mirada fija en la plaza central, donde solía correr de niña. A cada paso se congregaba más gente, murmurando, señalando, santiguándose en silencio. No era solo el hecho de que estuviera viva lo que los impactaba, era su postura, la forma en que mantenía la cabeza alta, cómo miraba a su alrededor, cómo caminaba por el pueblo sin miedo, sin vergüenza, sin ira. Parecía una persona diferente, renacida de algo más grande que la muerte. Al llegar al centro de la plaza, se detuvo. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, respirando profundamente.
Un silencio tenso se apoderó de todos, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Y fue en ese momento que apareció Clara. Salió lentamente por la puerta trasera de la vieja casa, con las manos cubiertas de harina y el rostro pálido. Entrecerró los ojos al ver a la multitud, y luego se detuvo en Guadalupe. Un segundo de vacilación, otro de incredulidad. Su cuerpo tembló, se le cortó la respiración. Clara se agarró el pecho, incapaz de ocultar su terror. «No, no puede ser», murmuró. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Le temblaban las piernas, pero lo que más pesaba era la presencia de la verdad viviente allí, ante todos. La chica que creía haber dejado de lado estaba allí, de pie, caminando y viendo. Y en 1800, ese instante Clara comprendió. Había algo que ni siquiera una mentira podía enterrar. La verdad. Y acababa de llegar. A Clara se le entrecortó la respiración, incluso antes de dar el segundo paso fuera de la casa. La imagen de Guadalupe, de pie en el centro de la plaza, rodeada de miradas atónitas y murmullos ahogados, pareció robarle el aliento como una mano invisible que le oprimiera el pecho. Intentó retroceder, pero tenía los pies pegados al suelo, como si el peso mismo de la verdad la hubiera anclado allí. La niña estaba viva, caminaba, vía, no era una alucinación, era real. Clara parpadeó varias veces, como si pudiera borrar esa imagen con la fuerza de sus pestañas. Pero Guadalupe permaneció allí, firme, silenciosa, como una presencia que ya no podía borrarse de la historia. El silencio que llenaba la plaza era ensordecedor. Nadie se atrevía a pronunciar palabra. Los ojos de los vecinos, acostumbrados a ver a Clara como una viuda trabajadora, una mujer religiosa que había hecho todo lo posible por su hijastra, ahora buscaban señales en su rostro, cualquier rastro que confirmara lo que empezaban a sospechar. Y Clara, incluso antes de abrir la boca, ya había sido desenmascarada. El terror le rezumaba por los poros y el sudor frío de su frente reflejaba más que calor, reflejaba culpa. «¿Clara?», llamó doña Brígida con voz temblorosa, casi temerosa. «Dijiste que había desaparecido en los senderos, que la buscaste». Clara se llevó la mano a la boca con la mirada, fija en Guadalupe. Intentó decir algo, pero parecía que se le había cerrado la garganta por dentro. Yo... Las palabras no le salían. Los rostros a su alrededor se convirtieron en espejos incómodos, multiplicando la expresión de horror que ya no podía ocultar. La máscara de la mujer piadosa, la cuidadora sufriente, la mujer agraviada, se había desvanecido, revelando lo que se escondía tras ella. Y lo que se escondía tras ella no era hermoso. Guadalupe, por su parte, no se movió. Mantuvo el contacto visual directo. No había ira en sus ojos, ni un atisbo de venganza en su rostro. Era algo más profundo. Era la serenidad de quien ha vencido a la muerte, de alguien que ha sido tocado por algo que los ojos del mundo no pueden ver. «Me empujaste, Clara», dijo finalmente con voz firme, pero sin gritar. «Me miraste a los ojos, y aún así me empujaste». Se escuchó un suspiro colectivo. Algunos residentes se llevaron las manos al pecho. Otros cerraron los ojos como si no quisieran ver la siguiente escena. Clara se tambaleó. Sus rodillas se doblaron. Su cuerpo, que durante tanto tiempo había sostenido con orgullo la mentira, ya no podía sostenerse. Cayó de rodillas en el suelo de piedra, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de desesperación. «Yo no quise, fue un momento. Yo...», balbuceó, intentando hilvanar las palabras como quien intenta tapar las grietas de una presa a punto de reventar. Pero nada de lo que dije allí cambiaría lo que todos ya habían comprendido. La imagen se formó.
la historia contada. Y ahora, Clara ya no podía esconderse ni siquiera tras el silencio. Los vecinos comenzaron a alejarse lentamente, abriéndose paso como si dieran cabida a la vergüenza que llenaba el centro de la plaza. Nadie se atrevió a tocarla, nadie se acercó, solo observaban. No hubo gritos, no se hizo justicia por mano propia. Lo que pesaba allí era el juicio de la mirada colectiva. Era la presencia de la verdad al descubierto. Y lo que más le dolía a Clara no era la posibilidad de que las autoridades se la llevaran, sino ser vista como realmente era, sin velos, sin discursos, sin pretensiones. Josefina tomó suavemente la mano de Guadalupe. «Ven, hija mía, ya dijiste lo que tenías que decir». Tomás asintió levemente, pero Guadalupe aún no se había dado la vuelta. Dio un paso al frente y se paró frente a la mujer caída. Clara la miró, como una sombra que suplicaba luz. ¿Me perdonas?», susurró. Y por un instante se hizo un silencio aún más profundo. A veces, el verdadero castigo no es la cárcel, es que te vean tal como eres. Y en ese instante, frente a todo el pueblo, Clara probó la amarga verdad de su propia experiencia. El cuerpo de Clara permaneció arrodillado, débil, como si la tierra finalmente se hubiera llevado todo lo que había ocultado durante tanto tiempo. Sus manos temblaban, sus ojos llorosos ya no podían evitar el contacto directo con la verdad que ahora la miraba fijamente. La plaza estaba en silencio, pero la atmósfera pesaba como plomo. Era como si las mismas piedras del suelo exigieran una respuesta. Clara levantó ligeramente la cara, sus ojos rojos fijos en la chica que debería haber desaparecido, pero que ahora estaba allí, viva, completa y más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. «Guadalupe», murmuró con la voz entrecortada por la emoción, «no tengo excusa. Lo que hice fue monstruoso. Creí que el dolor me justificaba. Creí que el mundo me debía algo. Pero nadie me debe nada. Fui débil. Fui malvada». Las palabras salieron entre sollozos, como si cada una le desgarrara la garganta antes de pronunciarlas. Se llevó la mano al pecho, como si quisiera arrancar lo que la oprimiera por dentro. «Te pido perdón, perdón tuyo, hija mía, y perdón de Dios, que todo lo ve». Las miradas de los aldeanos, que antes habían estado fijas en Clara, volvieron a Guadalupe, como buscando en ella la conclusión, el sello definitivo de todo lo revelado. La niña guardó silencio unos segundos, dejando que el sonido del viento llenara el espacio entre ellas. No había ira en su rostro, había una especie de compasión firme, sin ingenuidad, como quien ya comprendía que el mal, al revelarse, no necesita ser vengado, sino confrontado con la verdad. «Te perdono», dijo con voz serena pero firme. «Pero Dios lo sabe todo, y solo Él conoce el verdadero peso de cada corazón». Clara bajó la cabeza de inmediato, como si esa frase hubiera desarmado cualquier defensa final. Algunos lloraron. En silencio, otros simplemente observaron, invadidos por un renovado respeto por la niña, que ya no era vista como una víctima, sino como testigo de algo más grande. Fue entonces cuando alguien de la multitud, nadie supo quién, alertó discretamente a la comisaría local. No hubo resistencia. Cuando llegaron los dos guardias, Clara no intentó escapar ni discutió. Simplemente asintió y se levantó con dificultad. Sus pasos eran pesados, como si cada uno fuera una penitencia, y el sonido de las esposas rompió el silencio como una campana inoportuna. Aquella mujer que durante tanto tiempo había sido vista como un ejemplo de sacrificio y devoción, ahora era conducida ante los ojos del pueblo no solo como una criminal, sino como una mujer vencida por su propia avaricia. Guadalupe no apartó la mirada ni un segundo.
Vio a Clara desaparecer entre los callejones, guiada por los guardias, sin gritar, sin intentar explicarse. Simplemente se fue. La gente empezó a dispersarse poco a poco, en silencio, sin palabras. No había nada más que decir. Los vecinos pasaban junto a Guadalupe con discretos gestos de respeto, un gesto de asentimiento, una ligera caricia en el hombro, miradas de disculpa sin mediar palabra. Y ella lo recibía todo con humildad, pero también con una serenidad poco común, como si ya estuviera en otro tiempo, en otro espacio, un tiempo de sanación. Josefina se acercó lentamente y le tomó la mano. «Vamos, hija, ya hiciste lo que debías. Ahora es hora de regresar». Guadalupe asintió y caminó con ellas. Tomás la siguió un poco atrás, vigilando sus pasos como siempre. Ninguno de los tres habló durante la caminata. El camino de regreso, a pesar de la misma ruta, parecía diferente, más ligero. El suelo se sentía más firme bajo sus pies, el cielo más despejado, sus almas menos agobiadas. Al cruzar la puerta de la pequeña casa donde la habían acogido, Guadalupe respiró hondo. Se sentó en el banco de madera junto a la puerta y contempló el campo que se extendía frente a ella. El viento le alborotaba suavemente el cabello y la luz del sol le rozaba los ojos, que ya distinguían claramente los contornos. Había regresado en paz, pero sabía que su misión aún no había terminado. Porque había algo muy importante que debía hacer con su herencia, y eso, sentía, sería un verdadero nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Guadalupe despertó incluso antes de que cantara el gallo. Permaneció allí tumbada unos minutos, escuchando el canto de los pájaros, afuera y el suave crujido de la madera vieja con el viento que entraba por la ventana. Su cuerpo se sentía ligero, pero fue su alma la que despertó con mayor urgencia. Por primera vez desde la caída, supo exactamente qué debía hacer. La herencia de su padre no era solo una suma de dinero, era en cierto modo una misión, y ahora libre de la sombra de Clara, viva tras haber sido dada por muerta y con los ojos recobrando la vista, quería devolver al mundo lo que había recibido: aceptación, fe y vida. Durante el desayuno, sentada a la mesa con Tomás y Josefina, habló con la voz firme de quien ya llevaba un plan en el corazón. Quiero usar lo que mi padre dejó para transformar este lugar. No quiero conservarlo, no quiero rodearlo de muros. Quiero multiplicarlo como él lo hubiera hecho. Josefina la miró conmovida y dijo con dulzura: «Llevas su corazón, Guadalupe. Siempre lo has tenido». Tomás simplemente asintió, con los ojos húmedos y la mirada baja, respetando el silencio que acompañaba las decisiones tomadas desde arriba. En los días siguientes, Guadalupe partió con Tomás a la ciudad vecina para resolver todos los asuntos de la herencia. Tomó los papeles que Clara había escondido, ahora en su poder, y buscó un contador honesto que le explicó con calma todo lo que le correspondía. Al final de la reunión, ya sabía qué haría con cada centavo. Pidió discreción y rapidez, porque su propósito no era el reconocimiento, sino la transformación. Lo primero que hizo fue comprarle equipo de pesca nuevo a Tomás. Redes más grandes, anzuelos de calidad, botas resistentes, cestas espaciosas. El viejo pescador se quedó sin palabras. «No hacía falta», dijo casi sin voz. «Pero yo quería. Me sacaste la vida del fondo de un río. Ahora solo te estoy devolviendo el favor». Luego, contrató a un modesto equipo de albañiles para renovar la casa de madera. El techo ya no dejaría entrar la lluvia, la estufa sería nueva y el pequeño cuarto trasero se convertiría en un almacén, con estantes para la comida. Josefina, al ver a los hombres trabajando en el tejado, se secó los ojos con la punta de su pañuelo.
Nunca imaginé que viviría algo así. Es como un sueño. Pero lo que Guadalupe haría a continuación conmovería aún más profundamente el alma de ese pueblo olvidado. Reunió a algunas mujeres de la región y les propuso un proyecto, una pequeña tienda comunitaria, gestionada por ellas, abastecida con sus capturas de pescado, pan casero, quesos locales y frutas de sus huertos. Los ingresos se dividirían equitativamente y una parte se destinaría al cuidado de huérfanos y ancianos de la zona. En poco tiempo, la tienda tomó forma. Con una fachada sencilla pintada de blanco y un pequeño letrero de madera que decía «Raíces de bondad», el lugar se convirtió en un punto de encuentro para todos. Los niños reían, los ancianos sonreían, las madres traían sus recetas, y en el centro de todo estaba Guadalupe, que ya no era solo una sobreviviente, sino una líder, silenciosa, un símbolo de que la fe sí puede reescribir destinos. Empezó a visitar las chozas más remotas, llevando canastas de medicinas y víveres. Escuchó historias, abrazó a quienes habían perdido la esperanza y ofreció lo que pudo. Una tarde, mientras le entregaba una canasta a una mujer enferma, la oyó decir: «Dicen que resucitaste, pero yo creo que eres una respuesta viviente de Dios». Guadalupe sonrió con humildad. «Solo regresé para recordarte que Él no olvida a nadie. Donde quiera que iba, su presencia se convertía en una semilla. Personas que antes guardaban silencio por miedo, ahora alzaban la cabeza. Niños huérfanos que vivían dispersos por el pueblo se reunieron y comenzaron a recibir comida, atención y lecciones de un maestro local, a quien Guadalupe ayudó a contratar. Era como si su dolor se hubiera transformado en un propósito que floreció en otras vidas. Dios no solo salvó, Él transformó todo mucho más allá del dolor. Comparte esta historia si crees que la bondad puede reescribir el destino, porque a veces es de las caídas que nace lo que el mundo más necesita. La noticia se difundió rápidamente, pero no con palabras, sino con los ojos que veían. Desde el día que regresó al pueblo, Guadalupe fue conocida por un nuevo nombre, puesto por los mismos niños que antes apenas se le acercaban: la luz que volvió. Así la llamaban cuando corrían a la pequeña tienda comunitaria, donde a veces se sentaba a contar historias o a ayudar a empacar el pan que hacían las mujeres del pueblo. «Cayó del cielo y regresó», dijo un niño de 6 años con los ojos abiertos. «No es mentira, la vi con mis propios ojos». Guadalupe no rió a carcajadas al oír estas cosas. Solo sonrió levemente y bajó la mirada, como quien sabe que hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Los niños se acercaron a ella no por caridad, sino porque sentían una presencia diferente en ella. Algo que no provenía de lo que decía, sino de lo que llevaba en su mirada, en la forma en que les tocaba los hombros, escuchaba sin prisa, se rebajaba para estar al nivel de quienes rara vez son escuchados. Ciertas tardes se sentaba a la sombra de un árbol en la plaza, rodeada de caritas atentas. Contaba su historia con sencillez. Nunca exageraba, nunca se presentaba como una heroína. «Dios me sostuvo cuando pensé que todo había terminado», decía. No fue solo una persona, fueron varias, algunas visibles, otras invisibles, pero todas fueron enviadas por Él. Los mayores, escuchando desde lejos, dejaban de hacer lo que estaban haciendo. Los vecinos que antes la habían llorado como si estuviera muerta, ahora la veían como un símbolo de renacimiento. Era imposible ignorar su presencia. Donde antes había silencio de duelo, ahora había murmullos de esperanza. Y sin embargo, Guadalupe nunca pronunció el nombre de Clara, ni para condenarla, ni para defenderla. Cuando alguien la interrogaba directamente,
simplemente respondía con una calma desconcertante. Cada uno muestra lo que lleva en el corazón. No me corresponde a mí decir lo que son los demás, solo puedo ser lo que Dios me pide. Esta respuesta, dada sin ira, tuvo más impacto que cualquier acusación. Resonó profundamente, y, con el tiempo, la gente dejó de preguntar, no por falta de curiosidad, sino por respeto. Una noche, Josefina, al verla clasificar bolsas de comida para las familias de la región, se detuvo frente a ella y le dijo, «Ya no eres solo esa niña que se cayó de la montaña. Eres un espejo para quienes aún necesitan levantarse». Guadalupe dejó de hacer lo que estaba haciendo y respondió con dulzura, «No soy un espejo, solo soy alguien que fue levantada por Dios. Y ahora intenta levantar a otros con sus manos». Tomás, que escuchaba desde lejos, emitió un suave amén, como sellando una verdad dicha en el momento oportuno. La fe de Guadalupe no provenía de discursos apasionados ni de grandes gestos. Se forjaba en silencio, en cada canasta que repartía sin preguntar nombres, en cada niño que se sentaba en su regazo a escuchar un cuento, en cada anciano que encontraba pan fresco en su puerta. Nadie sabía con certeza cómo lograba encajarlo todo en sus días, pero había algo en su presencia que organizaba incluso lo que parecía imposible. Y así fue como la llamaron Luz. No por brillar ostentosamente, sino por iluminar lo que una vez fue sombra. No por aparecer, sino por permanecer. No por ser vista, sino por hacer que otros se vieran a sí mismos. El pueblo, antes marcado por la pérdida y la desconfianza, ahora caminaba con paso más ligero. Era como si, de alguna manera, todos hubieran recordado que el bien aún puede triunfar, incluso cuando todo dice lo contrario. Y el que una vez cayó desde gran altura, ahora enseñaba a otros cómo levantarse nuevamente. Los caminos de tierra que entrecruzaban los campos, entre pueblos vecinos, parecían más amplios, ahora que Guadalupe los recorría con un nuevo propósito. El tiempo había curado sus heridas físicas, pero lo que la conmovía no era el fin del dolor, sino lo que había nacido de él. Lo que una vez fue duelo, ahora era una misión, y la misión, para ella, no era un discurso ensayado, era presencia, camino, manos extendidas, oídos atentos y fe, siempre fe, porque eso era lo que la había sostenido cuando todo parecía perdido. Con la bendición de Tomás y Josefina, Guadalupe comenzó a visitar otros pueblos. Llevaba una pequeña libreta donde anotaba nombres, necesidades e ideas. Conoció a personas que, como ella, habían sido silenciadas por la pérdida y la invisibilidad. Niños con discapacidad visual que vivían escondidos por sus familias, como si fueran una fuente de vergüenza. Viudas abandonadas, ancianos abandonados en casas de barro. Cada encuentro era como abrir un nuevo capítulo de la misma historia. Una historia de abandono, pero también de esperanza latente. ¿Irás tan lejos, hija?, preguntó Josefina una mañana mientras preparaba café. Guadalupe preparaba una bolsa con pan, fruta y un cuaderno. ¿Hasta dónde? La fe pueda llegar. Yo no elijo. Él te muestra a dónde ir. Tomás, sentado junto a la ventana, observaba en silencio. Luego, como siempre, extendió un mapa de la región y señaló los lugares más remotos. Aquí viven 5 familias, gente buena, olvidada. Una de las niñas no habla. La otra perdió la vista después de una fiebre alta. Guadalupe anotó todo con calma, sin interrumpir. Los caminos eran difíciles, carreteras estrechas, sol intenso, lluvias inesperadas. Pero donde muchos veían cansancio, ella veía oportunidad. Al llegar a cada comunidad, no anunciaba quién era. Ayudaba a cargar baldes, limpiaba patios.
Se sentaba con los ancianos para escuchar sus historias. Solo más tarde, cuando le preguntaban quién era y qué buscaba, decía: «Solo soy alguien que regresó de la oscuridad y traje conmigo lo que recibí: cariño, amor y fe». Con el tiempo, los relatos de su historia trascendieron las fronteras del pueblo donde todo comenzó. Algunos venían de lejos solo para verla. Otros le escribían cartas pidiendo consejo o ayuda. Fue entonces cuando Josefina sugirió algo más duradero. «No puedes estar en todas partes a la vez, hija mía, pero puedes sembrar algo que te trascienda». Guadalupe reflexionó en silencio durante días. Y entonces, una noche tranquila, sentada frente a la fogata, decidió: crearía una pequeña fundación, no en su nombre, sino en el de la fe que la sostenía. La Fundación Luz da Esperanza nació con el apoyo de Tomás, quien donó parte del terreno, y con la sabiduría de Josefina, quien lo organizó todo junto con otras mujeres de la aldea. El enfoque sería claro: acoger y cuidar a niños con discapacidad visual, ofreciéndoles lo que Guadalupe careció en los primeros días tras perder la vista: aceptación, recursos y dignidad. El espacio comenzó con algo sencillo: una casa renovada, 2 salas de tratamiento y un comedor. Pero eso fue suficiente para cambiar vidas. Guadalupe no asumió el rol de directora, simplemente dijo: «Soy voluntaria. Estoy donde soy más útil». Pasaba sus días enseñando a los niños a moverse con seguridad, a escuchar con más atención, a sentir el mundo incluso sin verlo con los ojos. Por la noche les leía cuentos en voz alta. Algunos los inventaba allí mismo, otros surgían de viejos recuerdos. Los pequeños la llamaban Tía Luz y el apodo la hacía sonreír. «No soy luz», decía, «solo dejo pasar la luz». Y cuando la casa se quedaba en silencio, después de las tareas, la cena y las oraciones, Guadalupe salía sola al patio. Se sentaba en una gran piedra, contemplaba el cielo estrellado y se permitía recordar. Especialmente ese momento a la orilla del río, cuando una mano misteriosa tocó sus ojos. No sabía quién era ese hombre. Nunca lo volvió a ver, pero su presencia nunca la abandonó. Quienquiera que sea, fue Dios quien lo envió. Se decía a sí misma en voz baja, y allí, bajo el mismo cielo que cubría su pueblo natal, oraba en silencio. No por más milagros, sino por la valentía de seguir siendo la respuesta. Porque la fe es el único faro que nunca se apaga. Había pasado el tiempo, pero en Guadalupe lo que maduró no fue solo la edad, sino la visión. No la visión de los ojos, esa que los médicos juraron que había perdido, sino la visión que se forma en el interior cuando uno atraviesa el valle del dolor y aún así decide continuar. Con el paso de los días, se dio cuenta de que el verdadero milagro no era recuperar la vista, sino aprender a ver lo que realmente importa, lo invisible que todo lo sustenta: compasión, verdad, fe, eso que los ojos comunes no pueden percibir, pero que el alma reconoce de inmediato. Una tarde, sentada a la sombra del viejo mango detrás de la Fundación Luz da Esperanza, Guadalupe hablaba con una de las niñas ciegas recién llegadas. Se llamaba Marina, tenía 8 años y había perdido la vista tras una infección maltratada. Había llegado en silencio, desconfiada, como si ya sufriera más rechazo del que debería. Guadalupe, con la dulzura que el sufrimiento agudiza, se sentó a su lado y le preguntó: «¿Tienes miedo a la oscuridad?». Marina dudó en responder: «No a la oscuridad que llega cuando cierro los ojos, sino a la oscuridad que nos habita». Guadalupe le tomó la mano con firmeza. «Esta oscuridad, hija mía, solo la fe puede iluminar». Y fue en ese momento que se dio cuenta de cuánto se había transformado. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie.
Ya no cargaba con el peso de haber sobrevivido a la caída, ni con el de la injusticia sufrida. Todo se había reubicado en su interior. Lo que antes era un trauma, ahora era un puente. Lo que antes era abandono, ahora una misión. Y donde había injusticia, llegaba la justicia, pero no con la forma punitiva que el mundo espera. Llegaba como claridad, como la verdad revelada en el momento oportuno, como un espejo ante el cual los culpables ya no podían esconderse. Guadalupe caminaba por el pueblo sin prisa. Se detenía a hablar con todos. El panadero, que había llorado al verla, regresar con vida. La costurera, que ayudaba a vestir a los niños de la fundación con telas donadas. Los ancianos que antes la observaban en silencio, ahora sonreían al verla pasar. En cada rostro veía algo que no había visto antes, pequeños reflejos de Dios. Ya no como un ser distante, sino como una fuerza que se manifiesta en los detalles, en los encuentros, en las respuestas que llegan sin alardes y, sobre todo, en silencio. La semana pasada, mientras recogía sillas del patio después de una reunión con las madres de la región, Josefina se acercó. «Te ves más serena que nunca, Guadalupe». Miró al cielo, donde ya empezaban a aparecer las estrellas, y respondió: «Es porque ahora puedo ver hasta en la oscuridad, y cuando aprendes eso, ya nada te asusta». Tomás, que llegó con un cubo de agua en las manos, añadió: «¿Y quién te enseñó a ver así?». Ella sonrió y respondió sin dudar: «Fue Dios. Primero, me quitó lo que consideraba esencial. Luego, me mostró lo eterno». Por la noche, cuando el silencio cubría los campos como una manta cálida, Guadalupe salía sola al patio. Caminaba hasta la misma piedra donde, tiempo atrás, había ofrecido su oración de renovación. Se sentaba allí a contemplar el cielo estrellado como lo hacía desde niña, y aun sin ver todas las estrellas con claridad, podía sentir cada una. Era como si escuchara a Dios en su resplandor. En su mente, la imagen del anciano que un día había aparecido junto al río regresaba con frecuencia. No sabía su nombre ni de dónde venía, pero estaba segura de que había sido enviado, un instrumento de Dios, silencioso y eficaz. Y ahora, al contemplar todo lo que había construido, comprendió que la mayor respuesta no residía en haber recuperado la vista, sino en haber aprendido que Dios nunca había dejado de ver, que incluso cuando el mundo la arrojó al abismo, Dios ya había preparado la orilla, que incluso cuando el silencio parecía abandono, Él habló a través del tiempo. Y si también crees que Dios actúa en un silencio, suscríbete al canal para más historias como esta y mira el siguiente video. Te conmoverá aún más. Míralo ahora.